Bienvenidos nuevamente al Rincón de Lucifer, en donde estamos relatando El envío, escrito por el autor Sebastian Fitzek. Capítulo 4. Emma tiritaba. Lo único que quedaba de la condensación evaporada en el espejo eran unos bordes feos. Sin reflexionar, eliminó las manchas con un paño. Un instante después se enfadó por no haber echado el aliento al espejo para que el mensaje volviera a cobrar vida. Y luego volvió a enfadarse porque ya no estaba segura de nada. «¿Qué pasa contigo, Emma?», susurró, presionando la cara contra una toalla. «¿No imaginaste que el mensaje solo era una broma estúpida? No tienes motivo para ponerte tan nerviosa». Apagó la luz del baño sin volver a mirar el espejo. Volvió a colgar el kimono en el armario y se puso un pijama. Pero no pudo resistir el impulso paranoico de registrar el armario en busca de posibles escondrijos secretos. Ya puesta también miró detrás de la cama y las cortinas y comprobó las cerraduras una vez más, siempre bajo la atenta mirada de Ai Weiwei, cuyos ojos estaban fotografiados de manera que nunca perdían de vista a Emma, independientemente del lugar que ella ocupara frente a la foto. Sabía que todo eso eran meros actos impulsivos, pero se encontró mejor tras ceder a sus irracionales síntomas de estrés. Cuando tras la ronda de vigilancia por fin se deslizó bajo la almidonada sábana, se sentía cansada y pesada. Intentó hablar con Philip por última vez. Le dijo: «Sueña conmigo cuando hayas escuchado el mensaje». Puso el despertador y cerró los ojos. Como le sucedía cuando estaba agotada y al mismo tiempo muy tensa, la oscuridad en la que quería sumergirse se llenó de luces titilantes y sombras chinescas. «¿Por qué dijiste eso?», se preguntó sumida en un recuerdo borroso de su disertación mientras comenzaba a adormilarse. «¿Por qué contaste que tú misma eras la torturada paciente del video?». Nunca había tenido intención de contarlo. Actuó impulsivamente y solo porque Stauder Mertens, ese gallo arrogante de Colonia, la había incordiado. ¿Dispone de algo más que la declaración de esa falsa paciente? Sí, disponía de algo más. Su inesperada revelación había causado un revuelo innecesario. Se tendió de lado y trató de olvidar las imágenes de la jauría de espectadores masculinos del centro de congresos, pero sintió un pinchazo en las orejas porque había olvidado quitarse los aretes de perlas. «¿Por qué siempre haces cosas así?», se preguntó. Y, tal como solía ocurrirle durante la transición hacia el sueño, se preguntó por qué se lo preguntaba y a qué se refería con «siempre». Mientras aún se encontraba en ese bucle de ideas, de pronto ocurrió. Se durmió brevemente, apenas unos minutos, hasta que un sonido la despertó. Un zumbido, en la oscuridad, muy próximo, justo al lado de su cama. Se volvió, abrió los ojos y vio el brillo de su móvil. Lo había dejado en el suelo porque el cable del cargador no llegaba hasta la mesilla. Tuvo que esforzarse por recoger el cacharro de la alfombra. Número desconocido. «¿Cariño?», preguntó con la esperanza de que Philip la llamara del teléfono de alguna comisaría. «¿Dr. Stein?». Nunca había oído la voz de ese hombre y la irritación se sumó a la decepción de que no fuera Philip. ¿Quién la llamaba a esas horas de la noche, por todos los diablos? «Espero que sea algo importante», dijo bostezando. «Lamento molestarla, soy Eigenhardt. Llamo de la recepción del Le Sen». «¿A mi móvil?». «Sí. Solo queremos comprobar si piensa hacer el check-in hoy». «¿Cómo dice?». Tanteó en busca del interruptor de la lámpara de la mesilla, pero no lo encontró. «¿A qué se refiere? Ya estoy durmiendo». Al menos lo intentó. «¿Entonces podemos disponer de la habitación?». «¿Es que ha oído mal?». «No, ya he hecho el check-in, habitación 1904. Le ruego me perdone, pero ¿qué?». «Pues resulta que en este hotel no existe una habitación con ese número». «¿Qué?». Emma se incorporó en la cama y clavó la vista en el pequeño piloto titilante del detector de humos pegado al techo. «¿Está de broma?». «En todo el hotel no hay ningún número 4. Es un número de mala suerte en el entorno asiático y por eso…». Emma no oyó el resto porque ya no sostenía el móvil en la mano. En cambio, oyó algo completamente imposible junto a su oreja, un carraspeo de un hombre.
Entonces, mientras el terror le atenazaba la garganta, notó la presión en la boca de una mordaza, al tiempo que sentía un pinchazo y algo frío que se le derramaba en el ángulo del codo. El hombre volvió a carraspear, y Emma, mientras se quedaba congelada interiormente, notó algo puntiagudo, invisible en la oscuridad, muy próximo a su rostro, un sonido intenso, una vibración. Un cuchillo de cocina, una sierra o un sacacorchos, un aparato eléctrico dispuesto a pinchar, cortar, punzar. Oyó el sonido de una cremallera que se abría. «Estoy embarazada», quiso gritar, pero la lengua y los labios se negaron a obedecerle. Inmovilizada, no podía gritar, patalear ni agitar los brazos, solo aguardar a sentir los dolores y rogar que el horror no durara demasiado. Pero no fue así. Fin del capítulo 4. 6 meses después. Capítulo 5. Emma abrió los ojos y no supo cuánto tiempo llevaba observándola dormida el hombre sentado frente a ella. El profesor Conrad Luft estaba en su sillón con las manos plegadas sobre el vientre, al tiempo que su mirada pensativa se posaba con melancólica pesadez en el rostro de ella. «¿Te encuentras más o menos bien?», se interesó, y al principio ella no entendió la pregunta de su mejor amigo, pero entonces vio la mesilla auxiliar junto a la camilla, en la que reposaban las pastillas que le habían dado en la clínica psiquiátrica, en el pabellón de aislamiento donde la habían ingresado por orden del juez, por si acaso, por si sentía dolor en cuanto despertara. Estiró los miembros bajo la manta de la clínica e intentó apoyarse con los codos, pero estaba demasiado débil. Dejó caer la cabeza en la almohada y se restregó los ojos. Había dormido durante el traslado, algo lógico en vista de todas las pastillas que le daban. Solo los efectos secundarios bastarían para tumbar a un elefante y encima le habían administrado un sedante. Después de despertar, tardó lo suyo en darse cuenta de dónde estaba. El despacho donde antaño había pasado tantas horas le resultaba extraño, aunque no tanto como el pabellón de aislamiento que no había abandonado durante las últimas semanas. Quizá la curiosa sensación se debía a que hacía poco Conrad había reformado su bufete de abogado penalista, pero Emma lo dudó. Lo que había cambiado bastante era ella, no aquel despacho. El olor a pintura y parqué de nogal encerado aún se percibía. Durante las obras habían desplazado algunos muebles, pero en el fondo todo seguía igual que en su primera visita 10 años atrás. En aquel entonces se había sentado en el sofá vestida con tejanos y zapatillas deportivas. Ahora estaba tendida en camisón en una camilla de altura regulable, casi en el centro del despacho, ligeramente diagonal, con vistas al escritorio de Conrad y las ventanas de la fachada. «Supongo que soy la primera clienta trasladada hasta tu bufete en una camilla con ruedas», dijo. Conrad le dirigió una leve sonrisa. «Ya he tenido algunos clientes incapaces de trasladarse por sí mismos, aunque entonces fui yo quien se trasladó hasta ellos. Pero en la clínica rechazaste todo contacto, Emma. Incluso te negaste a hablar con los médicos, así que obtuve una autorización judicial excepcional». «Gracias», dijo ella, aunque ya no había nada que agradecer, ni siquiera haber podido abandonar su celda. De hecho, Emma se había negado a recibirlo en la institución. No quería que nadie la viera en ese estado, tan enferma y destrozada, encerrada como un animal. No hubiera soportado semejante humillación. «No has perdido ni una pizca de tu orgullo, querida amiga». Conrad meneó la cabeza, pero su mirada no era de reproche. «Prefieres ingresar voluntariamente en la cárcel antes que permitir que te visite. Y eso que ahora necesitas me ayuda más que nunca». Emma asintió. «Todo depende del desarrollo de su conversación con su abogado», le habían dicho, tanto los psiquiatras como los policías, que con toda seguridad aguardaban en la sala de espera para volver a trasladarla. Abogado. Una palabra singular. Muy pocos conocían su origen. Procedía de on-will, un antiguo término inglés que significaba poder. ¿Acaso Conrad realmente tenía el poder de modificar su destino? Era su viejo confidente. Bueno, viejo no era
la palabra adecuada para describir a un hombre deportista y casi atlético de 50 años de edad. Emma lo había conocido cuando estudiaba medicina durante el primer semestre, y cuando él se presentó, su nombre le resultó extrañamente familiar. Solo después recordó el motivo. Su padre y Conrad Luft eran colegas, y ambos habían trabajado en casos que abarcaban ambos bufetes, casos acerca de los cuales Emma había leído en los periódicos. En cambio, el caso que antaño los reunió no apareció en la prensa. En una ocasión, Benedict Tannhaus, el exnovio de Emma, se había pasado de copas y la había violentado en una cafetería cerca de la universidad. Conrad, que solía cenar en esa cafetería, había visto que aquel individuo le metía mano soezmente e intervino de un modo enérgico. Después le dio su tarjeta a Emma, por si necesitaba asesoramiento jurídico, lo cual de hecho ocurrió, pues su exnovio resultó ser un auténtico acosador. Emma también podría haber recurrido a su padre, desde luego, pero eso hubiese empeorado las cosas. A diferencia de Benedict, el padre de Emma nunca se había vuelto violento, pero a lo largo de los años, su irascibilidad y los descontrolados ataques de ira que sufría se había agudizado. Así pues, tras mudarse a una habitación de estudiantes, ella se alegró de no mantener ningún contacto personal con su padre. Le resultaba incomprensible que su madre soportara vivir con él bajo el mismo techo. Durante el largo procedimiento en que Conrad obtuvo una orden judicial contra Benedict, ambos se hicieron amigos, y eso que al principio Emma creyó que el interés de Conrad por ella albergaba segundas intenciones. De hecho, su encanto paternal le resultaba muy atractivo pese a la gran diferencia de edad. Ya desde aquel entonces Conrad ocultaba su pronunciado mentón bajo una barba prolijamente recortada, y solía vestir trajes cruzados azul marino a medida y elegantes zapatos cosidos a mano. Su cabello rizado había menguado, pero aún le cubría la alta frente. Emma comprendía perfectamente por qué muchas de sus clientas eran damas de cierta edad y buena posición, puesto que no podían sospechar que, si bien Conrad adoraba a las mujeres, ella no ocupaban un lugar en sus fantasías eróticas. La homosexualidad de Conrad era un secreto compartido entre él y Emma desde el inicio de su amistad. Ni siquiera le había hablado a Philip de las preferencias sexuales de Conrad, aunque en realidad se debía a motivos egoístas, tal como ella tuvo que reconocer para sí misma. Gracias a su aspecto y su carácter encantador, Philip recibía numerosas proposiciones que él ya ni siquiera registraba. Por ejemplo, cuando una bonita camarera le ofrecía la mejor mesa del restaurante o recibía la sonrisa más simpática en la cola del supermercado. Por eso a Emma le hacía bien que su marido de vez en cuando se pusiera celoso cuando Conrad volvía a llamarla por teléfono para encontrarse con ella a la hora del brunch. Está bien que Philip creyera que ella también tenía admiradores. Por su parte, Conrad cuidaba su secreto para evitar que su reputación de abogado duro y viril se viese afectada, y siempre asistía a las audiencias acompañado de guapas estudiantes de derecho. En la sala del tribunal es mejor parecer un eterno solterón que un marica, le había dicho a Emma. Y por eso las viudas repeinadas y dispuestas a correr aventuras sufrían una desilusión cuando Conrad les explicaba que él solo aceptaba asuntos penales, no divorcios, y aún así solo casos intrincados y difíciles, como el suyo. Gracias por apoyarme, dijo Emma. Un comentario intrascendente, pero se lo debía, y añadió, una vez más, tras el caso del novio acosador, era la segunda vez que se convertía en su letrado, ahora a raíz de aquella noche en el hotel, cuando fue víctima de un psicópata, un asesino en serie que, antes que a ella, ya había asaltado a otras 3 mujeres en habitaciones de hotel y le había rapado la cabeza con una afeitadora eléctrica después de violarlas brutalmente. Y eso que para Emma las horas subsiguientes en el hospital fueron peores que la propia violación. Todavía no había recuperado del todo la conciencia cuando un desconocido volvió a manipular sus orificios corporales. Volvió a notar dedos enfundados en látex en la vagina e instrumental, objetos con que obtenían el frotis para recabar pruebas.
pero lo peor fueron las preguntas que le hizo una mujer policía de cabello gris y cara de póker. ¿Dónde fue violada? En el Essen, en la habitación 1904. Allí no hay una habitación con ese número, señor Stein. Sí, también me lo dijeron, pero es imposible. ¿Quién realizó su check-in? Nadie. Me entregaron la tarjeta electrónica junto con los documentos del Congreso. ¿Alguien la vio en el hotel? ¿Algún testigo? No. Bueno, sí, una mujer rusa. ¿Sabe cómo se llama? No, ella era... ¿Qué? Da igual, olvídelo. ¿Puede describir al autor del hecho? No, estaba oscuro. No logramos descubrir heridas defensivas. Estaba anestesiada. Supongo que el análisis de sangre demostrará con qué. Noté un pinchazo en el antebrazo. ¿El autor del hecho le cortó el pelo antes o después de la penetración? ¿Se refiere a antes o después de la brutal violación? Comprendo su agitación. No, no la comprende. Bien, y sin embargo debo hacerle preguntas incómodas. ¿El autor del hecho utilizó preservativo? Supongo que sí, dado que usted dice que no hallaron esperma. Y tampoco lesiones vaginales importantes. ¿Suele tener relaciones sexuales con distintas personas? Estoy embarazada. ¿Podemos cambiar de tema, por favor? Bien. ¿Cómo llegó hasta la parada del autobús? ¿Qué? La parada del autobús de la plaza Wittenberg, ¿dónde la encontraron? Ni idea. En algún momento debí de perder el conocimiento. Entonces, en realidad no sabe si fue violada. Ese psicópata me afeitó la cabeza y me arde la vagina como si me hubieran metido un atizador. ¿Usted qué cree que me ocurrió? Emma recordó que Philip la había llevado a casa en un taxi y la había acostado en el sofá. Todo se arreglará, le había dicho. Ella asintió con la cabeza y le pidió que le trajera un tampón, uno de los grandes para las hemorragias intensas, esos que estaban en el fondo del armario del baño. La hemorragia había empezado en el taxi. Fue la primera vez que ambos lloraron juntos y la última vez que hablaron de niños. Al día siguiente, Emma encendió una vela por el nonato. Hacía tiempo que se había consumido. Ahora tosió, se cubrió la boca con la mano e intentó desprenderse de sus sombríos recuerdos paseando la mirada por el despacho de Conrad. La estantería que llegaba hasta el techo, que, además de la encuadernada jurisprudencia del Tribunal Supremo, albergaba las obras de Schopenhauer, las predilectas de Conrad, le pareció más baja, tal vez debido a la pintura nueva que hacía que el despacho pareciera más pequeño. El enorme escritorio todavía ocupaba el mismo lugar, delante de las ventanas cuadradas a través de las cuales en los días soleados la mirada se deslizaba por encima del Gran Wannsee hasta Spandau. Ese día apenas alcanzaba el paseo marítimo, donde escasos paseantes se abrían paso a través de la nieve de diciembre que les cubría los tobillos. De repente notó que Conrad estaba junto a su camilla y le tocaba el brazo con suavidad. «Deja que te ponga un poco más cómoda», dijo, y le acarició la frente. Ella percibió el aroma de su especiada loción para el afeitado y cerró los ojos. En los últimos meses, la mera idea de que un hombre la tocara le había resultado repugnante, pero dejó que Conrad la alzara en brazos de la camilla y la colocara en el sofá junto a la chimenea. «Así está mejor», dijo él, cuando ella se reclinó contra los blandos cojines y a continuación la tapó con una manta de cachemira de color crema. Él tenía razón, así estaba mejor. Se sentía protegida. Allí todo era conocido. El tresillo con el sillón de orejas en que Conrad volvió a tomar asiento, la mesa baja de cristal entre ambos, las caldeadas llamas de la chimenea, la alfombra redonda, blanca y esponjosa, enmarcada por un trazo negro que parecía una delgada pincelada. Vista desde arriba, la alfombra parecía una O, apresuradamente dibujada. Cuánto le había agradado a Emma tenderse en esa O y disfrutar de sus ensoñaciones mientras contemplaba el fuego. Cuán bien se había sentido cuando ambos comían sushi,
cuán segura y protegida cuando ambos hablaban del mal de amores, de fracasos e inseguridades, y él le brindaba aquellos consejos que ella siempre había deseado recibir de su padre. Los hilos negros de la alfombra estaban un poco desteñidos, y a lo largo de los años habían adquirido un tono ligeramente marrón. El tiempo todo lo destruye, pensó Emma, y percibió la tibieza de las llamas en el rostro, pero la agradable sensación que siempre experimentaba cuando visitaba a Conrad no se produjo. No era de extrañar, pues esa no era una visita, más bien una necesidad urgente. —¿Cómo estás, Samson? —Estupendamente —contestó Conrad, y ella le creyó. Él siempre había tenido mano para tratar a los animales, y en su casa el perro de ella estaba muy bien cuidado. Poco después de la horrible noche en el hotel, Philip le había regalado aquel husky blanco como la nieve y con trazos grises. —¿Un perro de trineo? —había preguntado ella, sorprendida cuando él le tendió la correa por primera vez. —Te arrastrará fuera de allí —había afirmado Philip, refiriéndose a la depresión en que estaba sumida. Bien, se había equivocado, y al parecer Samson tendría que arreglársela sin su ama durante bastante tiempo más, tal vez para siempre. —¿Qué te parece si empezamos? —propuso Emma, aunque deseó que Conrad respondiera que no, que se pusiera en pie y la dejara sola, pero no lo hizo, por supuesto. —Adelante —dijo el mejor interlocutor del mundo, tal como en cierta ocasión un cronista había denominado al abogado estrella en un artículo de periódico. Quizá fuera su mayor virtud. Hay personas que saben leer entre líneas, y Conrad era una de ellas. Esa cualidad lo había convertido en una de las escasas personas con que Emma lograba sincerarse. Él conocía su pasado, sus secretos, su fantasía desbordante. Ella le había hablado de Arthur y de la psicoterapia mediante la cual se había liberado de los seres imaginarios y otras visiones. Ahora no estaba tan segura de ello. —No lo lograré, Conrad. —Debes lograrlo. Como siempre, Emma buscó un mechón de pelo para enrollárselo en un dedo, pero su pelo todavía era demasiado corto. Ya había transcurrido casi medio año y aún no lograba acostumbrarse a la desaparición de su magnífica melena, pero al menos sus cabellos ya habían crecido unos 6 centímetros. Conrad la contempló con tanta insistencia que ella tuvo que desviar la mirada. —De lo contrario no podré ayudarte, Emma. No después de todo lo que ha ocurrido. —No después de todas esas muertes, lo sé. Emma suspiró y cerró los ojos. —¿Por dónde he de empezar? —Por lo peor —dijo Conrad—. Regresa con tus recuerdos allí donde más duele. Una lágrima se desprendió de sus ojos y volvió a abrirlos. Clavó la mirada en el ventanal y observó a un hombre que conducía un dogo sujeto a una correa por el sendero de la orilla. Desde lejos parecía que el enorme perro abría las fauces para atrapar copos de nieve con la lengua. Pero Emma no estaba segura. Solo sabía que hubiese preferido estar allí afuera, con el hombre y el dogo y la nieve a sus pies, que con toda seguridad no era tan fría como el patio interior de su alma. —Bueno, de acuerdo —dijo, aunque nada de lo subsiguiente tenía algo de bueno, y era de suponer que nunca lo tendría, incluso si lograba sobrevivir a ese día, algo de lo cual aún no estaba segura. —Es que no sé de qué servirá todo esto. Tú estuviste presente durante el interrogatorio. —Al menos durante el segundo. La primera declaración la había hecho sola, pero cuando las preguntas de la funcionaria se volvieron cada vez más escépticas y Emma pasó de sentirse una denunciante a una acusada, había pedido que su abogado estuviera presente. A diferencia de Philip, que se vio obligado a conducir toda la noche para llegar hasta ella desde el lugar del operativo en Baviera, su mejor amigo se había presentado en el hospital a la 1:30 de la madrugada. —Incluso me acompañaste durante mi declaración y estabas presente cuando firmé el formulario de aquella mujer policía. ¿Sabes lo que el peluquero me hizo aquella noche? —El peluquero. ¡Qué denominación tan pusilánime por parte de la prensa! Como si se denominaran gamberro a un hombre que despellejara mujeres,
Conrad negó con la cabeza. No estoy hablando de la noche en el hotel, Emma. Ella parpadeó nerviosa. De pronto supo lo que él diría y rogó que no lo hiciera. ¿Sabes exactamente por qué estás aquí? Pues no, mintió ella. Claro que Conrad quería hablar del paquete, ya que de lo contrario... ¿De qué? No, repitió ella en voz baja. Por favor, Emma, si he de defenderte, debes contarme todo lo que ocurrió aquel día hace 3 semanas en tu casa, sin omitir nada. Ella cerró los ojos y deseó que los cojines del sofá se la tragaran para siempre, al igual que las hojas de una planta carnívora devoran una mosca. Pero por desgracia no ocurrió. Y porque quizá no le quedaba otra opción, empezó su historia con voz quebradiza. Empezó a hablar del paquete. Y cómo, con aquel paquete, el horror, que se había iniciado aquella noche en el hotel, llamó a la puerta de la pequeña casa rodeada de una cerca rústica, situada al final de una calle sin salida, y entró en su vida. Fin del capítulo 5. El envío, por Sebastian Fitzek. Muchas gracias por suscribirse al Rincón de Lucifer. Les recuerdo que pueden activar la campanita también para que estén al pendiente de cuando suba el siguiente capítulo y el siguiente video. Que tengan una excelente noche.